Gracias. Vamos empezando con la clase. Hoy día tenemos las clases sobre cardiopatías congénitas, una patología muy importante en el marco del capítulo de cardiología. Bueno, quien les habla, soy Carlos Fernández Cumpa, médico internista. Actualmente laboro en servicio de emergencia en el hospital Almanzora Guinado. Bueno, hay que definir que las cardiopatías congénitas se van a definir como el mismo nombre dice, es una cardiopatía, es una anomalía, pero tanto estructural como funcional del sistema cardiovascular y que siempre está presente desde el momento del nacimiento, ¿no? Como es cardiopatía congénita. Suelen deberse a una alteración en el desarrollo desde las primeras semanas de gestación, de una estructura normal o también a un fallo en la progresión de dicha estructura tras una fase precoz o un desarrollo embrionario. También hay que mencionar que hay, además, los patrones de flujo aberrante va a producir un defecto anatómico que puede influir significativamente en el desarrollo estructural y funcional del aparato circulatorio, como lo vamos a mencionar posteriormente. Las etiologías de estas cardiopatías son múltiples, ¿no? Pueden ser como anomalías genéticas. A ver, vamos a medir acá. Consideraciones ambientales, anomalías cromosómicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, como nos dice la Asociación de Diabetes mellitus con la tetralogía de Fallot, ¿no? Más atresia pulmonar. Otras consideraciones como, por ejemplo, la rubiola, que va a ocasionar PCA, comunicación interauricular. Y bueno, antes, ahora ya no, un fármaco como la talidomida, ¿no? O el consumo de alcohol también pueden producir, llegar a defectos del tabique interventricular. A ver. Este es un cuadrito más o menos sobre la exposición que tienen para posteriormente producir las cardiopatías congénitas, ¿no? Díganse, por ejemplo, durante la gestación, la exposición a la fenilcetonuria, ¿no? Y va a producir muchos efectos cardíacos. Véanse también, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Durante la gestación, ¿no? Y otras enfermedades, por ejemplo, cuando ocurre con fiebre, la influenza, la rubiola, como les había dicho, ¿no? Que puede producir muchas otras patologías, como vemos acá, a nivel de septum ventricular, el PCA o persistencia de conducto arterioso, la estenosis pulmonar periférica, etc., ¿no? La epilepsia también, ¿no? Tiene un defecto que va a producir una anomalía estructural en los pacientes. También tenemos los anticonvulsivos, ¿no? Etcétera, ¿no? La sulfasalacina, la talidomida, que ya no se está usando, la vitamina A, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Marihuana, solventes orgánicos, etcétera. Muy bien, entonces, acerca de la clasificación, bueno, esta es una clasificación más amplia que les estoy mostrando, pero nosotros nos vamos a centrar más en las patologías, cardiopatías tanto acianóticas como no cianóticas, ¿no? Aquí mencionan las acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, como por ejemplo tenemos en la cabeza, el CIA, que es la comunicación interauricular, ¿no? El CIB, que es la comunicación interventricular, que son los principales, ¿no? Y también tenemos ahí el PCA, ¿no? La persistencia del conducto arterioso. Entre las acianóticas sin cortocircuitos tenemos otras grandes patologías a mencionar, por
por ejemplo, la anomalía de Einstein, ¿no? Anomalías del llenado de la aurícula izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, esas son tres de las cianóticas. Y dentro de las cianóticas tenemos acá a la cabeza lo que vamos a hablar nosotros sobre la tetralogía de Fallot, ¿no? Sobre la tetralogía de Fallot. Muy bien, entonces, hablando sobre la comunicación interauricular, vamos a ver que nosotros, los seres humanos, en las primeras semanas, se van a formar, pues, este septum premium, ¿no? Entre las cavidades, en la cavidad de las aurículas, ¿no? Y que posteriormente, con el transcurso de las semanas, o segunda fase, como muestra la figura, se van a formar otras estructuras, como por ejemplo el septum secundum, ostium secundum, ostium primum, ¿no? Posteriormente, ya en la fase final, antes de nacer el ser humano, ya se presenta el foramen oval, y en las cuales se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar. Pero en un cuarto de la población, más o menos, esta comunicación va a permanecer aún permeable, ¿no? Va a permanecer permeable. Entonces, hablando acerca de la CIA, que va a ser una solución de continuidad en el tabique interauricular y que va a producir carga de volumen en la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces los niños rara vez son sintomáticos, pero sin embargo las complicaciones a largo plazo, yo cuando llegan a la adultez, son por ejemplo la hipertensión pulmonar, falla cardíaca y algunos, ¿no? Las arritmias, ¿no? Que es lo más letal frecuente, ¿no? Los adultos, y raro es los adolescentes, a veces presentan ya sintomatología como por ejemplo intolerancia al ejercicio, disnea, cansancio y estas arritmias, ¿no? Y también pues vamos a ver que al examen físico vamos a encontrar un soplo de tipo mesosistólico en la parte superior del borde esternal izquierdo, ¿no? Con un desdoblamiento amplio y fijo en el segundo ruido cardíaco. El CIA pues va a representar un tercio de los casos de enfermedades cardíacas congénitas del adulto y es más frecuente pues en las mujeres. El 75% va a corresponder al tipo o estructural de ostium secundum, ¿no? Este es el más frecuente, y un 15% a ostium primum, 10% el tipo menor. También hay que mencionar que el ostium secundum está asociado al prolapso de la válvula mitral, ¿no? Hay que mencionar. Y el ostium primum a un cleft de la válvula mitral e insuficiencia mitral. El tipo senovenoso a drenaje anómalo de venas pulmonares, y sin embargo son infrecuentes los defectos del tipo senocoronario. Hay que mencionar también que la magnitud del chum va a depender del tamaño del defecto. Un defecto como por ejemplo de 2 centímetros, lógicamente va a traer una repercusión hemodinámica. Hay que mencionar la clasificación, ¿no? Del CIA según su localización, lo que estamos viendo anteriormente. Por ejemplo, el ostium secundum, defecto en la fosa oval, ya sea en la parte central o en el medio, ¿no? Del tabique interauricular, como vamos a ver acá en esta figura, ¿no? En la parte central, ¿no? El seno venoso es un defecto en la parte posterior del tabique, cerca de la vena subcava superior o de la vena cava inferior, asociado frecuentemente con una anomalía del retorno de la vena pulmonar derecha o derecha superior o inferior a la aurícula derecha o la vena cava. El ostium premium se ubica o es un defecto de la parte antero-inferior del tabique, como vemos acá, ¿no? El ostium premium, ¿no? Una forma del defecto del tabique auriculoventricular con un defecto de las almohadillas endocárdicas. ¿No? Bueno, esta es la redundancia de la figura que le había hablado anterior, las ubicaciones del ostium secundum, ostium premium, defecto del seno
venoso superior o inferior. Acá vamos a ver. Y hablando sobre la clínica, esta CIA, como les había dicho, durante la infancia la mayoría son asintomáticas, ¿no? Y a veces casualmente se descubre o se hace estudio de esta patología cuando al examen físico vamos a encontrar un soplo, ¿no? Encontramos un soplo, entonces la mayoría profundizamos el estudio y se trata pues de una comunicación interauricular, ¿no? Sacamos un ecocardio y por ahí nos orienta. El hiperflujo pulmonar ocasiona un aumento de las infecciones respiratorias, ¿no? Esto es muy importante para el caso de pediatría, ¿no? De pediatría, un aumento de las infecciones respiratorias en este tipo de pacientes, en los niños. Ahora, según el grado de Chung, de izquierda a derecha, en general, ya el paciente, al llegar a una edad adulta, comienza, por ejemplo, con la hipertensión pulmonar y falla cardíaca. Y muchas veces ya puede desarrollar el síndrome de Eisenmenger, ¿no? El tipo de ostium primum puede producir una insuficiencia cardíaca antes, si la insuficiencia mitral es importante. Y en el canal auriculoventricular común, la sobrecarga pulmonar suele derivar en insuficiencia cardíaca y también y muchas veces en cianosis, ¿no? Entonces, vamos optimizando sobre el CIA, pues la repercusión hemodinámica se mide por la relación de la perfusión pulmonar sobre la perfusión sistémica, ¿no? El QP sobre QS mayor de 1.5, ¿no? Sobre 1. Esto es un parámetro para medir la repercusión hemodinámica. Como les había dicho, la mayoría de síntomas se presentan ya en la adultez, ¿no? Como dice acá en esta diapositiva, el 30% manifiesta disnea hacia la tercera década, ¿no? Mucho más, un 75% dice acá, ya hacia la quinta década, ¿no? La presencia de arritmias, ¿no? Sobre todo la fibrilación auricular, está presente en el 10% ya a partir de los 40 años de edad. Otro tipo de pacientes presentan falla cardíaca de tipo lado derecho, embolias paradójicas, como por ejemplo un trastorno isquémico transitorio, ¿no? Hipertensión pulmonar, si se debe obligar a, pues, a buscar otras patologías, ¿no? Y lógicamente en este tipo de pacientes, pues, la esperanza de vida es menor. Vamos a ver lo que se había dicho al examen físico, vamos a encontrar un soplo, ¿no? Un soplo sistólico y activo en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Suave y termina antes del segundo ruido. El impulso ventricular derecho y de arteria pulmonar. Primer ruido normal y un segundo ruido de desdoblamiento fijo, ¿no? Este es al examen físico, ¿no? Siempre, pues, un paciente, bueno, para los que ya, por ejemplo, llevan conmigo un grupo, saben que cuando presentamos un caso clínico hacemos los diagnósticos sindrómicos, luego etiológicos, y de acuerdo a eso hacemos el plan de trabajo. Si nosotros vemos un síndrome valvular, encontramos un soplo, de hecho siempre tenemos que pedir un electrocardiograma o un ecocardio, ¿no? Siempre, ¿no? En este caso, si nosotros estamos encontrando una patología, una cardiopatía, de hecho tenemos que pedir un electrocardiograma, ¿no? Y en este tipo de CIA vamos a encontrar, pues, por lo general, en el electrocardiograma, que el eje, ¿no? Está desviado hacia la derecha, ¿no? Diversos grados de bloqueo de rama derecha, la hipertrofia derecha. En algunos pacientes, como ustedes ya saben, pueden presentar arritmias, ¿no? En el caso de que haya un eje desviado a la izquierda, sugiere ostium primum, ¿no? Y el ritmo auricular bajo de la unión auriculoventricular sugiere de tipo venoso, senovenoso. A la radiografía de tórax vamos a ver cardiomegalia, ¿no? Y dilatación de las arterias pulmonares y ramas, ¿no? Como vemos acá. Este es un signo, también vamos a ver el signo de la
cimitarra, que vamos a ver que, pues, que hay una sobrecarga a nivel de la aurícula derecha y se asocia pues a una estenosis también pulmonar, en la cual pues el corazón no está bombeando bien a nivel de la vena cava inferior, ¿no? El llenado ventricular, ¿no? Entonces, acá en la figurita, signo de la síndrome de la cimitarra. Como ya les dije, siempre hay que pedir un ecocardio, ¿no? Y nos va a mostrar en el ecocardio el informe este tipo de lesiones más exacto sobre la comunicación interauricular. El tratamiento, cuando hay indicaciones quirúrgicas, se debe cerrar si el QP sobre QS o perfusión pulmonar sobre la sistémica es mayor de 1.5 o siempre y cuando haya una presencia de sobrecarga del volumen del ventrículo derecho. Pero también se puede considerar el cierre de pequeños defectos, ¿no? Pero siempre y cuando haya otros criterios, como por ejemplo si hay evidencia de una embolia paradójica. En el caso de que haya una hipertrofia pulmonar, hipertensión pulmonar importante, se recomienda hacer un test de reactividad pulmonar a la administración, por ejemplo, con un vasodilatador, ¿no? Como prostaglandina, nitrato, y en caso de responder se considera que es una hipertensión reactiva y se puede considerar ya en este caso la cirugía, ¿no? Estos son casos ya más complejos, ¿no? Bueno, ya hablamos sobre la CIA, ahora hablemos sobre el CIB, que es la presencia de un defecto en el septo interventricular que permite pues la comunicación entre ambos ventrículos. El defecto puede ser único o también múltiple, ¿no? Y puede presentarse aisladamente formando parte de otras cardiopatías complejas. El septo interventricular consta de 4 compartimientos, como mencionar el membranoso, el de entrada, el trabeculada y el de salida o infundibular. Los defectos más frecuentes son los del septo membranoso y no es raro que presenten pues cierta extensión hacia las regiones adyacentes, ¿no? Como por ejemplo la comunicación interventricular perimembranosa. Y hay que mencionar que la comunicación interventricular muscular y la infundibular son las menos frecuentes. Es una patología congénita más común en niños, con IVAC, a diferencia de la CIA, esta afecta a ambos sexos, ¿no? Ambos sexos. Un 25 o un 40% tiene cierre espontáneo antes de los 2 años de edad, y la localización, un 70% es membranosa, un 20% muscular y un 5% bajo la aorta, ¿no? 5% en cercanía de la unión mitro-tricúspide. Ahora, a nivel hemodinámico hay que tener en cuenta el CIB de acuerdo a las gradientes de presión significativas, si es restrictivo o moderadamente restrictivo, ¿no? Si es una comunicación interventricular restrictiva que genera una gradiente de presión significativa, va a presentar estos parámetros, ¿no? Un índice de perfusión pulmonar aórtica menor de 0.3 o un QS menor de 1.4, ¿no? De perfusión pulmonar como sistémica. Esto siempre cuando hay una CIB restrictiva. Si es moderadamente restrictiva, bueno, va a ser un QP sobre QS de 1.4 a 2.2 y el cociente va a ser menor de 0.6, 66. Cuando es no restrictiva, el QP es la relación de QP sobre QS es mayor de 2.2 y el cociente es mayor de 0.66, ¿no? Hay mejores parámetros. Sin embargo, cuando ya el paciente está en un rango de un síndrome de Eisenmenger, el QT sobre QS, vean ustedes, es menor, ¿no? Es menor la gradiente de presión, ¿no? Es menor.
¿no? De 1 y el cociente QP, de la presión pulmonar sobre aórtica, el menor de 1, ¿no? El de 1. Acerca sobre la fisiopatología y clínica, en los defectos pequeños no hay prácticamente una repercusión clínica, como lo que va en la diapositiva anterior. Mientras que en los grandes shunt de izquierda a derecha, de alta presión, va a originar un hiperflujo pulmonar. La comunicación interventricular pequeña pueden presentar a veces un soplo, ¿no? Que es pansistólico, de rudo o áspero, de alta frecuencia, y que se va a escuchar mejor en la región paraesternal izquierda cuando disminuye la resistencia pulmonar, ¿no? Comunicaciones interventriculares grandes, ya puede existir una falla cardíaca que inclusive puede estar presente desde la infancia, ¿no? Desde la infancia. El soplo, este soplo cardíaco puede ser llamativo tanto en la comunicación interventricular pequeña, pero también puede desaparecer con el desarrollo del síndrome de Eisenmenger. Los defectos grandes suelen producir un soplo menos llamativo. Mire, esta es una característica importante. La comunicación interventricular perimembranosa, localizada inmediatamente bajo la válvula aórtica, puede ocasionar una insuficiencia aórtica posible. Acerca de las manifestaciones clínicas, como ya les he dicho, las grandes, ¿no? Las comunicaciones interventriculares grandes van a dar manifestaciones incluso desde la lactancia, ¿no? Apenas nace, ¿no? Paciente. Si es restrictivo, va a ser asintomático, ¿no? Y si es moderado, puede presentar el paciente disnea o fibrilación o algunas arritmias como fibrilación auricular. Siempre ver nosotros al examen físico la presencia de un soplo, ¿no? Sistólico áspero, ¿no? Y que puede haber también un soplo de insuficiencia aórtica, ¿no? Ya cuando la manifestación está presente con el síndrome de Eisenmenger, ya pues este tipo de paciente presenta más sintomatologías, ¿no? Como cianosis, hipertensión pulmonar y el soplo de Graham-Still, ¿no? Como ya les he dicho, todo patología, hay que pedir un electro, un ecocardio, ¿no? Vemos que el patrón del CIB es restrictivo, vamos a encontrar, puede ser con el electrocardiograma, encontramos un electro normal. Si es moderado, podemos encontrar una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando ya hay el patrón ya del CIB son grandes, en este tipo de pacientes ya podemos encontrar sobrecarga, ¿no? Biventricular, ¿no? Y arritmia, casos más complejos. Este es el ecocardio, ¿no? El ecocardiograma. Y vayamos al tratamiento. Se va a indicar la cirugía solamente cuando la comunicación interventricular son significativas, ¿no? O sea, hay presencia de síntomas, hay crecimiento de las cámaras izquierdas, ¿no? Etcétera. El CIB perimembranosa también, ¿no? Sí, con, al menos que curse con una insuficiencia aórtica, al menos moderada, ¿no? Ojo, las endocarditis recurrentes, que es muy importante también, están en este plan de tratamiento, y la corrección quirúrgica o uso de dispositivos. Otro cardiopatía importante, vamos a ver el PCA, ¿no? La persistencia del conducto arterioso, ¿no? Es una patología en un inicio silenciosa, ¿no? De poca magnitud y que siempre va a ser detectado por el estudio de un ecocardiograma, ¿no? Reducido, si es que ya presenta por ahí un soplo continuo, ¿no? Moderado, si el soplo hay un soplo también continuo, pero vean, la relación del QP sobre QS es ya mayor, ¿no? Va siendo mayor. Extenso, si el índice de perfusión pulmonar sobre el QPS y sobre QS, pues,
hipertensión pulmonar sobre la presión sistémica es mayor de 2.2, ¿no? Entonces, en estos pacientes ya la sintomatología, los signos se van haciendo más evidentes, ¿no? La presencia del síndrome de Eisenberg va a ser, nos notan en este tipo de pacientes la ausencia de un soplo continuo, la hipertensión pulmonar importante, hipoxemia diferencial y cenosis diferencial. En los PSA pequeños no dan sintomatología, ¿no? Y se oculta a veces, ven acá un soplo continuo de grado más o menos 1 o 2, y si el defecto es moderado, a veces el tipo de paciente puede presentar disnea, palpitaciones, los pulsos son amplios y hay signos de sobrecarga de volumen en ventrículo izquierdo. Ya cuando el paciente presenta una hipertensión pulmonar moderada, desaparece el componente diastólico del soplo. Y si es extenso y no se corrige, ya hay presencia de un soplo sistólico eyectivo breve, cianosis diferencial y lo que les dije, ¿no? El síndrome de Eisenberg. Siempre hay que pedir la ecocardio. La ecocardio nos va a mostrar pues, que hay sobrecarga del volumen izquierdo y sobrecarga derecha también, ¿no? En la radiografía de tórax vamos a encontrar una cardiomegalia, astensa de la cavidad izquierda y congestión pulmonar. El tratamiento, hay un consenso en indicar el cierre del PSA con relevancia hemodinámica y cortocircuito de izquierda a derecha. Sin embargo, no está tan clara la indicación en PSA pequeños, ¿no? Para evitar el riesgo de endarteritis. El cierre puede ser quirúrgico o transcatéter. Ahora sí, hablamos sobre una patología muy importante, la tetralogía de Fallot, ¿no? Con este nombre vamos a mencionar, pues, se destina a un complejo malformativo, como dice tetralogía. Tetra son cuatro componentes. A mencionar la alineación anormal de la comunicación interventricular, la obstrucción al flujo del ventrículo derecho, ¿no? Que puede ser por una estenosis pulmonar infundibular, valvular y de las ramas pulmonares. El acabalgamiento anterior de la aorta, que nace sobre el defecto septal ventricular entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Y por último, la hipertrofia del ventrículo derecho. Hay que mencionar en la tetralogía de Fallot que es muy frecuente o muy común que la válvula pulmonar sea bicúspide y estenótica, aunque la obstrucción predominantemente sea en el infundíbulo. Un 5% de los casos se asocian a anomalías del nacimiento de las coronarias, y hay que mencionar que la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. ¿Ya? Es la segunda cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. Y la primera a partir del año de edad. ¿Ya? Suele ser esporádica, pero existen casos asociados a microdeleciones en el cromosoma 22. Dato importante, si a esta tetralogía se añade el CIA, se va a denominar pentalogía de Fallot. Y se llama trilogía de Fallot a la combinación de CIA, estenosis pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿No? Muy bien. Como les había dicho, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después de la infancia, y hay anomalías asociadas, ¿no? Un 25% al arco aórtico derecho, ¿no? Y un 10% al CIA, como les había dicho. Un 10% a otras anomalías coronarias. Acerca de la fisiopatología, el cortocircuito en ambas circulaciones a través de la comunicación interventricular es de derecha a izquierda, debido a la estenosis pulmonar, que generalmente es de predominio infundibular. La disminución de las resistencias periféricas, por ejemplo, durante el ejercicio o llanto, espasmos infundibulares o aumento brusco de retorno venoso, hacen que aumente el cortocircuito de derecha a izquierda, y la hipoxemia y acidosis resultantes tienden a perpetuarlo, provocando de esta manera crisis de hipoxémica o cianótica, que pueden dar lugar a muchos pacientes, por ejemplo, con
confusiones, accidentes cerebrovasculares por la misma hipoxia o síncope, ¿no? Incluso en otros pacientes la muerte, ¿no? La hipoxia crónica ya conduce en este tipo de pacientes pues, a un cuadro de policitemia con riesgo de trombosis vascular, ¿no? O diátesis hemorrágica, ¿no? O diátesis hemorrágica. Existe riesgo también, ojo, de endocarditis bacteriana. Entonces, cerca de esta fisiopatología que ya les he dicho, las manifestaciones clínicas, pues muchas veces en este tipo de pacientes vamos a presentar cianosis, ¿no? Algunos la presentan en el primer año de la vida, ¿no? Otros niños hacen crisis, como les he dicho, durante el llanto, en que presentan taquina y mayores cianosis, puede haber trastorno de conciencia, confusiones y muerte, ¿no? Hay que aliviar esta obstrucción pulmonar y aumentar la resistencia sistémica. Entonces, este tipo de pacientes se indica oxígeno, morfina, propanolol y otros vasoconstrictores sistémicos. En caso del adulto, ya este tipo de pacientes presenta tinea, manifestaciones de policitemia o poliglobulia, como hiperviscosidad, ¿no? Absceso cerebral, endocarditis, etc. Este tipo de patología, cuando el paciente está sin cirugía, la mortalidad es alta, ¿no? Al año, la supervivencia es del 66%, a los 11 años de 20% y a los 40 años el 3%. Otras manifestaciones clínicas, bueno, aparte de la cianosis, tenemos dedos pálidos de tambor, segundo ruido, soplo sistólico eyectivo, en borde external izquierdo. Preguntas de examen, siempre, ¿no? Ya les dije, ¿no? Manifestaciones del electrocardiograma y también, como vemos acá, una radiografía de tórax nos puede ayudar mucho, ¿no? Vamos a ver, sobre todo en pediatría, ¿no? Que ven este zapatito, ¿no? El corazón en forma de bota, ¿no? O de sueco, ¿no? El zapato sueco, ¿no? Ven acá, ¿no? Es una muestra que nos puede sugerir de traumatología de Fallot en la radiografía de tórax, ¿no? Siempre ver, pues, las ecocardio que nos van a ayudar, pues, el diagnóstico de tetralogía de Fallot. Muy bien. Aquí vemos el tratamiento quirúrgico, tratamientos paliativos. Siempre hay que incrementar el flujo pulmonar para mejorar cianosis y la tolerancia al esfuerzo, ¿no? Vemos una intervención quirúrgica que nos dice una anastomosis de la arteria subclavia izquierda a la pulmonar y nos puede también llevar a complicaciones como distorsión de las ramas de la pulmonar, hipertensión pulmonar y sobrecarga de volumen de la cámara izquierda. Entonces, esto es un tratamiento paliativo. En tratamiento correctivo ya se trata pues de cerrar esta comunicación interventricular y aliviar pues esta obstrucción. Igual las complicaciones como arritmia, regurgitación pulmonar, falla ventricular derecha, ¿no? Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Delegado, por favor, a ver. Joseph, ¿está por ahí o no? Bueno, bueno chicos, eso es todo por hoy, pues, espero no, les veo pasado, estoy coordinando con el delegado para la próxima clase, ¿ah? Los dejo, muy bien, hasta pronto. Gracias. Ah, ok, listo.